El Congreso de Colombia recibió una carta en la que Rusia advierte contra una incursión de cualquier tipo en Venezuela que sea respaldada por los países que apoyan a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. La carta de la Embajada de Rusia en Bogotá, fechada el 28 de marzo, dice que el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, la Duma, como un acto de agresión contra un estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales. En declaraciones al diario El Tiempo, el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Alejandro Chacón, calificó la misiva de una amenaza de suma gravedad. Chacón confirmó que la carta había llegado a su despacho y que estaba firmada por el embajador de Rusia en Bogotá, Sergei Koshkin. La Cancillería de Colombia respondió inmediatamente diciendo que la situación en Venezuela no debe ser empleada como instrumento de ninguna competencia geopolítica. La embajada rusa en Bogotá, sin embargo, contestó después que Colombia interpretó mal la carta de Rusia sobre Venezuela. Distorsión de la posición de Colombia en la carta. El embajador cita una declaración adoptada en febrero por la Duma, que es la Cámara Alta del Parlamento ruso. Días después de la aprobación, la presidenta de la Duma, Valentina Matvienko, dijo que Rusia hará todo lo posible para evitar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Estamos muy preocupados porque Estados Unidos pueda llevar a cabo cualquier provocación que pueda llevar al derramamiento de sangre, para encontrar una causa y una razón para una intervención en Venezuela, declaró en ese entonces la senadora Valentina Matvienko, citada por la agencia rusa TASS. La Cancillería de Colombia respondió este martes a la misiva expresando que las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia, compartida por varios países de la región, y de sus actuaciones concretas en relación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reiteró que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza. Dijo además que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. Mala interpretación. La embajada rusa en Bogotá respondió este martes y aseguró sin embargo que Colombia había hecho una interpretación errónea de su misiva. La carta lo que refleja es la posición del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros, le dijo al medio ruso Sputnik una fuente de la sede diplomática. La embajada rusa señaló que comparte con el gobierno colombiano la necesidad de que Venezuela busque una salida pacífica a su crisis. La decidida condena por parte del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia de cualquier instigación a la violencia e intervención militar extranjera a Venezuela coincide con la posición reiterada en varias ocasiones por el honorable gobierno colombiano y el Grupo de Lima. Asimismo, dijo que nunca hubo una mala intención con la misiva, cuya parte forma Colombia, agregó. Se trata de un documento parlamentario y por eso la embajada remitió la carta a los parlamentarios locales y no a la Cancillería, de manera tal que los parlamentarios locales conocieran mejor la posición de Rusia, pero como intercambio de opiniones y no como una advertencia o una afrenta, subrayó. Tanto el canciller como el presidente de Colombia, Iván Duque, han expresado que su gobierno no apoya ni impulsa ninguna intervención militar en Venezuela. La Duma ya había resuelto enviar su declaración sobre la crisis venezolana a varios países y organismos multilaterales como Naciones Unidas. Sin embargo, la BBC no ha podido confirmar que otro país, además de Colombia, haya recibido una carta reiterando la postura de Moscú.